yo también agradezco mucho la invitación de los doctores Vázquez y Lira para participar con ustedes, y anticipando que Catherine iba a hablar de 30, 32, yo me enfoqué a una cosa más general, a Alamán como estadista. Generalmente los historiadores y no historiadores, aunque lo critiquen, reconocen que es un gran historiador, pero pocos recuerdan que fue realmente un gran estadista en el siglo XIX. Ahora bien, para que funcione un estadista necesita ser también político, es decir, bien tramposo, para poder sacar adelante sus buenas empresas o proyectos. Alamán, que tuvo muchas virtudes y que yo creo que además fue una gente excepcional, por algo llegó a los 30 años a ser ministro en un momento muy difícil, tal vez el más difícil de la historia, antes del 46, que es el 23. Yo creo que él no tuvo esa capacidad de político, aunque aprendió a hacer trampas para 30, ya era tramposo. Y aún en 23, pero era más limpio. No sé si era por simplemente también las limitaciones de su ética. Después de todo era franciscano de la Tercera Orden, en lo cual pues le tenía un módico de moralidad. Y yo creo que además en su defensa yo diría que era difícil la sociedad de su tiempo. Los cambios tan violentos que había sufrido México desde 1760 realmente y la guerra de independencia larga, sangrienta, sin apoyo, dejó una nación muy dividida, empobrecida, una bancarrota total del Estado. Realmente no era momento. Y para colmo, el plan de Casamata, que es el que sucede a Iturbide, el que hace caer a Iturbide, no previó cómo iba a sustituir la presidencia. Caído el emperador, ¿qué pasa? Entonces allí hay un descontrol. Las diputaciones provinciales asumen facultades que no tenían según la Constitución de 12, que es la vigente. Y por el otro lado, el Congreso, que había sido suspendido y que vuelve a llamar Iturbide para tranquilizar la situación, tampoco también no tenía esa facultad de nombrar un ejecutivo. Sin embargo, él se apodera de todo y nombra un supremo poder ejecutivo con un triunvirato. Estaba de moda porque después de todo eso habían hecho en Francia con el consulado, y Alamán vivió lo de Napoleón y dijo, no, esto no funciona, ¿verdad? Entonces creo que tenía muchas ventajas Alamán. En primer lugar, como pertenecía a una clase fluente, tenía una educación esmeradísima, ¿verdad? Aprendió su latín, su francés y luego su inglés, y incluso empezó a estudiar alemán. No sé si lo llegó a hablar, pero él empezó a estudiarlo. Había estudiado ciencias y humanidades. La literatura para él era muy conocida, la historia clásica, es decir, tenía buenos fundamentos. Pero además tuvo, después de pasar esos traumas que a él lo marcaron mucho, en la toma de Guanajuato por Hidalgo, ese exceso de ver, no sé, debe haber sido espantoso. Yo todavía, como lectora, me estremece la matanza, y sobre todo pues allí eran todo como los asesinados fueron la clase más rica de Guanajuato, pues eran sus amigos, sus conocidos, ¿verdad? Tuvo además en esa sociedad no solo esa oportunidad de educarse, sino además de tener contacto con todas las gentes notables de su época, no solo en México, sino también en Europa. Entonces, era una gente que tuvo una vida especial. Después de 10, pues se van a la Ciudad de México. Y allí tiene
contacto con la corte del virrey, nuevos contactos, empieza a aprender realmente francés, y luego observa las elecciones de 12. Eso es importante, por supuesto todavía no participa, pero en cierta medida le queda la impresión de todas esas triquiñuelas que hicieron los criollos para que no saliera electo ni un solo peninsular. Entonces, pero además se va a Europa por 6 años, viajando y aprendiendo, y tiene contacto con toda clase de gente. Él mismo dice ahí que no solo conoció mucho a Mier y hasta lo patrocinó para que fuera a Londres, le ayudó porque estaba en la calle, sino con heterodoxos como el obispo de Gregoire, ¿verdad? En cuya casa vi, dice, a muchas personas que hicieron papel en la Revolución Francesa, así como en la casa del conde de Montmorency y de Nicolai, a muchos personajes de la Restauración. Entonces conoció a tibios y troyanos, ¿verdad? En Londres tuvo contacto con José María Blanco, que se recuerdan ustedes, escribía muchísimo en los periódicos y era una gente muy distinguida que no era precisamente muy amiga del absolutismo. Esto lo hizo un liberal moderado, aunque yo creo que sí tenía un temperamento por su forma de ser, la forma de vivir. Después ese sí vivía arriba de sus posibilidades. Era tradicional, y eso lo condujo después a ser conservador. Pero no, yo aprendí cuando eran mis maestros, pues sí, era liberal económicamente, pero era conservador políticamente. Eso no, yo creo que tuvo un pensamiento, su pensamiento fue bastante coherente hasta la guerra con Estados Unidos. El trauma de la guerra y de la pérdida, ahí sigue siendo todavía constitucionalista. Está por la monarquía, pero una monarquía constitucional. Y en ese momento ya no quiere saber nada de representación y todas estas cosas. Entonces sí, empieza a hacer y funda el Partido Conservador. Antes no hay partidos realmente, son facciones y cambian mucho. Bueno, creo que regresa a México por necesidades de familia, regresa Malas Noticias y regresa a México en 20, y todavía tiene la suerte, pues una gente que ha estado, que juega un papel importante de cualquier manera. Imagínense con todas estas relaciones, y llega de Europa tan culto y todo, inmediatamente es nombrado por Juan Ruiz de Apodaca, que entonces era jefe político, que ya estaba en vigor la Constitución, como secretario de la Junta Superior de Sanidad, que se acababa de nombrar. Pero inmediatamente se electó diputado a Cortes y forma parte de las Cortes de 21 hasta enero de 22. Esos entrenamientos hay que subrayarlos porque son muy interesantes. Tiene incluso, a mí me entusiasman las experiencias así de una gente como él, y de tener oportunidad de participar en la vida política, porque incluso le toca conocer a Napoleón, el Napoleón de los 100 días. Todas esas son experiencias que, a pesar de que parecía dedicarse a las ciencias, era un ingeniero de minas, en fin, sabía, además su abuelo y su padre eran mineros, buenos empresarios, eso sí, no heredó ni un genio empresarial, nada, todo fracasó. Emprendió miles de cosas, pero todas fracasadas en agricultura, en minería, en las fábricas de textiles. El pobre sí no le dio por ahí, ¿verdad? Yo creo que dilapidó además, pues, no solo sus herencias, sino también las de su